Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraín, buenos días queridos amigos, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares con nuestro programa número 17 de este año 2021. Y vayan preparándose, estoy haciendo las cuentas, este año vamos a celebrar 1000 programas de Dinaye Yiddish Show. Seguramente vamos a tirar la casa por la ventana. Por las dudas, no abran las ventanas. Sergio, ¿cómo estamos? Bien, Buen especialmente día. no abran las ventanas y les toca que caiga yo encima de ustedes. Pero muy bien, muy contento de estar con ustedes y de estar con nuestros Chuckbookers. Fantástico. ¿Cómo andan tus dedos, Lucas? ¿Cómo estamos operando hoy? Buen día, good morning. Good morning, good year. Creo que bien, un poco entomecidos. Igual, no le hagan caso a Abraham, no cierren las ventanas, hay una pandemia, abran las ventanas, que el aire circule. Lo peor que puede caerles es un programa de Ivo. Sí, ojalá que sea eso. Itzikl, ¿tenemos presidente? Tenemos presidente y estamos en la cuenta regresiva. Que a lo mejor vamos a tener nuevo primer ministro. Y mi Bobe preguntaba, ¿se sein gut Farid? ¿Va a andar bien la cosa? Bueno, tenemos dos invitadas permanentes, nos honran con su presencia femenina. Silvia Hansman, ¿cómo estamos? Y Judith Elkes. Good morning, a gute Woche. A gute Woche. Espero que Bueno. estén todos muy bien, domingueando. Bueno, y vamos a empezar con el programa. Basta de chiíes, basta de prolegómenos. Vamos a dedicar este programa de hoy a una persona que quizá no todos conozcan, nuestra Magdalena, la persona que acompañó los últimos años hasta que partiera la labor del Ivo, con la camiseta del Ivo, no solamente ella, sino toda su familia, su marido, sus hijos, la hija y el hijo, y hasta su nietito que la acompañaba. Y todos la queremos y hoy la recordamos, ¿saben por qué? Porque Magdalena era fanática de Colón de Santa Fe, el equipo de sus amores. Y por primera vez en sus 116 años de vida, Colón salió campeón y Magdalena hubiese gozado. Por eso, adelante con este programa y nos vamos a la ópera. Grandes cantantes de ópera salieron de la sinagoga. Grandísimos. Y los primeros grandes cantantes de Abraham Goldfaden eran Hazonim. Eran o cantantes de los coros o Hazonim, cantantes litúrgicos. Y vamos al Retenish. ¿Quién canta esta canción, Shabbes Yonte fun Rosh Chodesh, un tema de Abraham Goldfaden, de una de sus operetas? Así que vamos a ver si nuestros oyentes afinan el oído.
Adelante, Lucas. Momento, me olvidé. Esto, tenemos WhatsApp. ¡Ey! Gracias, Lucas. Pero claro que tenemos WhatsApp. Y insistimos, solo mensajes, no llamar al 54 911 3770 2728. Farshab 3770 2728. Me faltaba el Farshrapt. Adelante. Jante von Roschheudes, da bin ich allein für sie. Ich hab mir mein Ohr in Keures, zbeit nicht keiner, der niemen nor ich. Mein schwer Herz ist dort der Romir, seht ihm keiner nicht heraus. Die Liebe ist dort meiner Tamid. Es brennt und löscht kein Mal nicht aus. Mein schwer Herz ist da, der Ramir, seht ihm keiner nicht heraus. Die Liebe ist dort meiner Tamid. Es brennt und löscht kein Mal nicht aus. ¿Qué les parece? Una mezcla de ópera, Hasunish, y esto se escuchaba en el Yiddish Theater en el siglo XIX. Sergio, adelante. ¿Qué sabemos de Bariloche? De Bariloche. Que debe hacer frío, Abraham, en Bariloche. Un querido amigo, un querido amigo de Dinaye Yiddish y de Nico, Caramba. vivía en Bariloche, nos Vivía en escuchaba Bariloche, todos lo los que domingos. No recordaba eso, que vivía en Bariloche. Disculpa, por favor. Un gran amigo querido y además primo de amigos muy queridos. Nos toca comunicar la triste noticia del fallecimiento de Mauricio Kitaigorodsky. Falleció hace muy poquito y desde la comunidad judía de Bariloche queremos recordarlo en forma pública para honrar su memoria y para quienes no lo conocieron, sepan de esta gran persona que realizó aportes invaluables a nuestra sociedad. Mauricio fue un actor cultural, participó activamente de la comunidad judía de Bariloche, fue miembro de su comisión directiva y tuvo a cargo el área de prensa.
Colaboraba en la sociedad con su visión de la realidad a través de cartas de lectores en medios de diversas temáticas y generó un antes y un después en relación a la accesibilidad para personas con discapacidad en la ciudad. Y es primo de nuestros queridos Daniel Galay y Rafael Goldwasser, y Mauricio, como último pedido, mis disculpas por no haber recordado que eras de Bariloche. Adelante. Y vamos a ver actividades que tuvimos la semana pasada en el IVO y se destacó por el éxito obtenido por contenido y por público de nuestro ya tradicional TEI Mitglieder, y vamos a nombrar al equipo que organiza nuestro TEI Mitglieder y los tenemos que mencionar porque funcionan como un equipo, son un equipo, seguirán siendo un equipo y los vamos a mencionar por orden alfabético. Alejandra Charny, Judith Elkes, Yasmín Garfunkel, Diego Uberman y nuestro Feibel Pablo Levington, Feibel der Gineser. Y ya terminaron con Birobidjan, ya pensaron en Rusia. Terminaron Rusia, ya están pensando en otra sorpresa. Así que anotarse, y cuando ingresan a las actividades del IVO, si no ingresan en la computadora o en el teléfono con el nombre con el cual se registraron, lamentablemente no van a poder ingresar. Así que si no saben cómo cambiar el nombre del Zoom en la computadora o en el teléfono, le preguntan a un hijo, a un nieto, a un vecino, al IVO, pero entran. Por ejemplo, si Itzy Korn quiere entrar, nosotros leemos Itzy Korn entra, si no, Gator nicht rein. No puede ser teléfono 200 número 8. O yo me llamo Sure Beile y entro como Silvia Hansman. Yo no sé si Silvia Hansman es Sure Beile o Rogele o Derech Weisbus. ¿Está bien? Pero además la gente aprendió en el TEI Mitglieder un montón. Porque hubo contenido, hubo canciones, hubo samovar, y mucha gente se enteró en el TEI Mitglieder que en el samovar no solo se ponía el té y el agua, sino se calentaba el agua se mantenía caliente el agua con un carbón en el medio. Y Hakna Chainik tenía que ver con la tetera, con el kop del samovar. Haknish kein Chainik, Haknish dem kop. No moleste, no hinches. Abraham, quería comentar algo muy grato que me pasó esta mañana. Resulta que yo suelo escuchar por la mañana radio y de repente estoy escuchando radio y escucho en la radio de la ciudad de Buenos Aires nuestro queridísimo Itzik, una sorpresa tan hermosa. Y es el Koyach, Itzik. Ahora, la semana que viene, creo que mañana, es el Día del Periodista, ¿verdad? Sí, es. Antes, la función del periodista, también del Yiddischer Periodist, del Yiddischer Journalist, era muy importante, y aparecer en el diario era muy importante. Tal es así que se decía geht auf die Gazetten, siglo XIX, es famoso, publica o le publican. Y de eso Itzy Korn sabe mucho, porque tuvo en su casa un jornalista.
Pero Itzik geht nicht nur auf die Gazetten, geht auf die Interneten, auf die Radioedities und spielt auf die Nerven in die Televisiekanalen. Hat vernommen alle media, toda la media la tiene Itzik con. Así Itzik. Vos sabés que mi papá solía decir, así vos seguro lo todos saben, Der Scheinen of die Blätter y Schein nicht. Si podés no salir en policiales, es no. Sí. Pero la importancia del periodista judío transmitió en el siglo XIX, que es cuando aparece la gran prensa yiddish en Europa Oriental, todas las ideas del siglo XIX. El iluminismo, la Skole, la idea del socialismo y del Bund, la idea sionista y la literatura es fruto del periódico también. Así que nuestro homenaje al periodismo en general la semana que viene. Y también la ópera fue importante en Europa, no solo porque había cantantes judíos, y el último gran cantante de Varsovia, Gershon Sirota, es asesinado y muere en el gueto de Varsovia. Pero también en la época moderna, grandes cantantes hicieron parodias sobre óperas. Y Dave Cash, un grande del vodevil, crea su famoso Schwígaro, que es una parodia a Rossini, al Barbero de Sevilla, que después la cantaron y la grabaron decenas de cantantes. Lo invitamos a Dave Cash. Adelante. Ich bin der Schatten Schmulewitsch, mich jeder kennt. Ja, 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 ja. Ich mach ein Leben, jetzt wenn die Liebe brennt. Ja, 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 ja. Ich will für euch sichern, die beste Schädiche, moi die beste Schädiche. Sicht mir nach Kalle, es kennt man sie mir, kennt man sie mir. Ah, das sind Mamas, was kommen sie schreien, Geber. Ai, 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 ai. Sicht von mein Tasche nach Kalle, no, scheinbar. No, 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 no. Es macht nicht kein Geschrei, macht's nicht kein Gewalt. A Kalle fahrt den Tag, schint, weil ich gefänden bald. Jo, 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 jo. Ob ich am Eil, der feinen Eil, den Krieg ist Eichen, dass sie doch gibt. Satt mal es vielen ist doch Absiele, aber kann anders hat sie nicht. Nein, 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 nein. Aber ein zweiter Satz, der dreite, mies für den Nachmittag graben, wo ich mir rief zum Malchen, 10 hat sie falsch, ein bisschen mich schicke, das ist sie heuer. Aber an Aden hat sie ja größen, als auch Brillanten, als auch Diamanten. Nur als er Schiddach, nur wo sagt ihr, dass sie, als ein feiner Schiddach, nur wo sagt ihr, dass sie, no, es kann uns gefallen, euer Krippe zu stellen, euer Krippe zu stellen, ober die Chassene. Ei, wenn wird sie sein, noch die Entäuben, hab ich sie die Kräuven, die ganze Mischbuche, die Mime Bruche, dem fetter Mendel, die Mime Brendel, dem Seiden Jidl, dem Bube Gietl, dem Rem Janke, kleinem Chasen Silberstein, dem Mäusche mit dem Frackbacken, mit dem Kliak werden dort trinken, Lachai, aufs Nau, im Nei, aber schreien, Maseltov, 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 Maseltov.
Ach, Hasene, a Schöne wird sein. Oi, 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 Asa, Hasene, Asa, Jurze mir, in zu dir, in zu mir. Wir werden tanzen und singen und lachen und springen, ins wird dort sein, a Geräusch, Geschrei. Mach it, Gitarre, mach it. Mach it na hin, mach it na her, mach it na rauf, mach it na rauf, mach it na dart, mach it na dart, mach it nu, mach it na du. In alle Richtungen, alle Stippen, sie bringt allein, ma tun es schön, ma tun es schön, ma tun es schön, ma tun es schön, ma tun es schön. Oi, was hat mir geschenkt? Dem ihm a Ring, der Fetterak, Ding, der Seide, Teppel, der Boba, Löffel, einer Reckel, einer Schäffel und einer Knäppel, ma tun es mir schön. Aber was hat mir gegessen? Leek met kiegelach, heerlijk met igelach, joog met edelach, genzen en lebelach, kiesken en wempelach, kasken met vervelach, ze met meerlach, hak naar rein. De Rebbe maakt de broege, me wendt zich maas met sloegen. De Rebbe maakt de broege, in alle schreien. Maltof, 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 tof. Men oi maar, oh, mijn. Sí, Itzik. Bueno, hoy nos visitan Silvia Hansman y Judith Kelkes, con quien vamos a charlar sobre una nueva propuesta de la Fundación Ivo. Por tercera vez consecutiva, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, junto con la Fundación Ivo, ofrecen un seminario internacional intensivo del 12 al 30 de julio de 2021, totalmente online por Zoom, para acercarse al mundo de Yiddish y su cultura. Y queríamos que nos cuenten un poco, por ejemplo, qué pueden contarnos sobre este seminario. Mira, Sergio, vamos a empezar con lo siguiente. El seminario esta vez se llama Arte, Memoria y Diversidad. Entonces, tal como vos lo dijiste, que son clases online, que están en vivo, o sea, estamos en vivo, online por Zoom, son clases que van a quedar grabadas. El idioma Yiddish está dividido en niveles como para que las personas que saben mucho y que no saben nada puedan ingresar al seminario, salir sabiendo más o salir sabiendo un poco, y las clases quedan grabadas. ¿Por qué recalco esto? Porque mucha gente dice, pero 3 semanas voy a estar trabajando, voy a estar estudiando, voy a estar... En ese horario no puedo. Bueno, en ese horario no puedo está solucionado, porque las clases quedan grabadas y van a tener la posibilidad de hacer todo el curso del nivel que les corresponde. Y además, como un tema importante, al hacerlo siempre con la Universidad 3 de Febrero, las personas que quieran van a tener la posibilidad de obtener créditos universitarios, ¿sí? Son todos, ese tema también va a estar todo, está en el sitio web, está en toda la información que ya comenzamos a difundir, y lo que quiero recalcar es esto, es el nombre del seminario, Arte, Memoria y Diversidad, la posibilidad de ingresar a todos al nivel que a cada uno le corresponde, y la posibilidad de ver las clases cuando uno no puede estar presente. Muy bien. Acá saben que en Israel, los chicos en la escuela, cuando quieren hablar, no levantan la mano, levantan el dedo y empiezan o a moré, así que yo levanté el dedito. Primero quiero decir que a Mejá, por fin, Pune, Macá, Stop, y chicas inteligentes. Una pregunta. El que no sabe nada de Yiddish, pero nada, Gurnish, nada, igual puede hacer este curso. Sí, Itzik, definitivamente. Primero tenemos dos cursos que son iniciales, en donde acá con el compañero Lehrer Lucas pueden iniciarse en el estudio del idioma Yiddish, y además, igual que el año pasado, este año vamos a ofrecer un taller que es un taller intensivo antes del seminario. El seminario es del 12 al 30 de julio.
Entre el 5 y el 8 de julio vamos a darles un taller que está incluido, digamos, en el costo del seminario, pero también se puede anotar cualquier persona que esté interesada, que es sobre lectoescritura, es un taller de lectoescritura que el objetivo es familiarizarse con las letras. Ahí no vamos a aprender Yiddish propiamente, sino que vamos a darle todo el énfasis a aprender las letras. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero que les va a ser mucho más fácil hacer el curso inicial una vez que tienen una familiaridad con las letras, pero aparte le da independencia a estudiantes de distintos niveles. Por ejemplo, gente que aprendió Yiddish en su casa, pero que nunca fue a un shule y entonces le cuesta leer y escribir. Puede estar en un nivel un poquito más avanzado, pero al no poder hacer ejercicios, al no poder buscar en el diccionario, al no poder hacer todas esas cosas, se quedan un poquito en un nivel que no le corresponde en realidad. Entonces, bueno, lo que queremos es invitar a todos, a todas, de cualquier nivel que sea, que les interese, por ejemplo, poder mandar mensajes en el celular, poder escribir en la computadora, y poder tener un poco de independencia para buscar en el diccionario, para trabajar con un libro. Entonces, entre el 5 y el 8 va a estar ese taller. Yo quería hacerles una pregunta. Los que saben muy poquito Yiddish, ¿tienen que empezar todo de cero? ¿Hay un nivel para ellos especialmente? ¿O cómo es la dinámica? Mira, Sergio, hay niveles de Yiddish para todas las personas. Fíjate que Silvia recién contó una parte, ¿no? De esta gente que sabe algo, sabe un poco, no sabe nada, pero no sabe escribir ni leer. Entonces, eso es un tema que nosotros ya apuntamos para equilibrar cuando ingresen a los distintos niveles a partir del 12 de julio. Entonces tienen, para el que no sabe nada, no solamente leer y escribir, sino el que no sabe nada, el que aprendió a hablar en su casa, en su familia, o el vecino judío de Entre Ríos, como alguna vez pasó, los vecinos que eran hablantes de Yiddish, pero él no sabía nada, o ella no sabía nada, los que fueron aprendiendo a través de los años a nivel formal, y los que saben bastante, que nos vamos incluyendo en lo que son los cursos de literatura. Pero todos estos niveles intermedios están enfocados para estas personas que no saben muy bien a qué nivel pertenecen. Bueno, por eso en la inscripción nosotros pedimos que sean claros en eso. ¿Sabes un poco? ¿Sabes de tu casa? Entonces va a haber un nivel para las personas que saben de su casa. Va a haber un nivel para personas que saben un poco más, para un nivel intermedio entre su casa y un poco más. Y algo que se incluye en este seminario es una telenovela mexicana. Y ya se van a ir enterando por qué la telenovela mexicana la incluimos en uno de los niveles y en qué nos va a ayudar para nivelar, para equilibrar a los distintos hablantes de Yiddish. Hay una pregunta. ¿Cómo? Hay una pregunta de un oyente, Judith, Sí. y Silvia. ¿Cuándo estarán los programas publicados o informados como para que la gente pueda elegir los temas y los niveles? Los programas... Voy a contestar yo, dale, si te dale, parece, sí, Judith. Sí, dale. Sí. Los programas ya están publicados en el sitio web de Ivo, que es www.i, y latina como en Ivo, iwo.org.ar. Así Y que además, Felisa, hoy a la tarde a leer los programas. y Abraham, si me permitís,
Si es que hay algo que no queda claro, entonces escriban info arroba ivo.org.ar. Lo que pasa que esas direcciones las tiene que dar Sergio, tiene que decir Fashra, entonces bueno, yo me equivoqué, pero no, en serio, escriban para averiguar, porque es importante que nosotros tengamos la posibilidad de responder a esas preguntas, para que quien se quiera inscribir lo haga seguro de dónde se está inscribiendo, en qué nivel y de qué se trata cada una de las clases. Nos preguntan de Brasil si pueden participar. Participan de Brasil, Chile, Colombia, México, San Diego, saludos a Sami, Nueva York, Israel, Neumgegen, todo el globo terráqueo. ¿Saben cómo se dice globo terráqueo en yiddish? Les anticipo, pero van a aprender en el curso también. Globo terráqueo se dice Weltkugel, porque el Kigale, el Kugel, no es la comida, es la pieza geométrica, la esfera. Esfera se dice Kugel en yiddish. ¿Qué te parece? Así que aprendimos algo. los amigos de Brasil, anotarse también. Viene un grupo importante. A ver, sí. No, es que ya que nombrás la gente de Brasil que se quiere inscribir al seminario como estudiantes, me permito comentarles que Brasil va a tener en el seminario una presencia muy importante en uno de los talleres extracurriculares. ¿Sí? Vamos a contarlo un poco más adelante, pero uno de los talleres extracurriculares está pensado, armado, y lo va a dar gente de Brasil, ¿sí? Con Sonia Kramer a la cabeza de ese grupo, pero dejémoslo para más adelante. Más adelante. Y como estamos en la ópera y cantando, y queremos a todos los amigos latinoamericanos también en el seminario, va una canción de una obra, de una comedia musical que se estrenó en la temporada 33 y 1933-34 con gran éxito en la Segunda Avenida en Nueva York, Der Katerinchik, el organillero, Der wo spielt mit der Katerine, Der Katerinchik. Y ahí hay una trama, el tenor que, como en muchas de las óperas italianas, tiene dos mujeres que se pelean por él. Y una le pide a la gitana que le tire las cartas. El personaje lo interpretaba Luba Cadison, y la canción que ella cantaba cuando la gitana le anuncia que el tenor se va a casar con la mezzo y no con ella, canta una de las canciones más difundidas del Music Hall del Teatro Judío de Nueva York. Y ahora lo va a cantar. En realidad es una canción que canta una mujer, pero la cantaron grandes cantantes también, y el que la va a entonar es Jan Peerce, el tenor preferido de Toscanini. Y la canción que todos conocen seguramente es Ich hab dich zu viel lieb, donde el personaje expresa que a pesar de que él se va a casar con otra, ella lo sigue queriendo. Adelante.
Jahrzehnt allein geblieben mit meinem Bänkschaft, mit meinem Weh. Hab die Karten abgeklebt und ich such mein Glück in See. Sie hat mir verbeten, verzweiten, mein größte Liebe, denn sie nicht verstehen. Mit jedem zu der Gruppe geht sie und ich bleibe tun allein. Nur welche darf die Porten sie so wird gegart. Mein Jugend ist doch scheinbar grün, mein Masel hat mich abgenagt. Ich hab dir zu viel lieb, ich trag auf dir kein Hass, ich hab dir zu viel lieb, zu sein auf dir in Kass. Ich hab dir zu viel lieb, zu sein auf dir Gorbes, Anna, ich weiß, ich hab dich lieb. Hab dir mein Leben weggegeben, mein Herz und meine Schuhe. Ich bin krank, nur mein Gedank tracht nicht von komme. Ich hab dir zu viel lieb, zu sein auf dir Gorbes, Anna, ich weiß, ich hab dich lieb. Mein Leben weggegeben, mein Herz und meine Schuhe. Ich bin krank, nur mein Gedank tracht nicht von komme. Ich hab dir zu viel lieb, zu sein auf dir Gorbes. Anna, ich weiß, ich hab dir lieb. Aquí estamos nuevamente. Y sí, y le vamos a informar a Batia Litvak que el cantante del Retenish no es Shmuel Shapiro. No es. Yo, Itzik. Yo me quedé, enseguida les quiero preguntar algo a las chicas, pero resulta, de vez en cuando se acuerdan de uno y doy clase en la Mijlalá, acá en Mijlelet Zapir. Cuando tomo examen yo siempre hago un chiste y les digo, miren, yo soy moré de Yiddish, ustedes me pueden preguntar lo que quieran si me preguntan en Yiddish. Y me preguntó un alumno de Zapir, me dice, pero Itzik,
¿para qué hay que estudiar Yiddish ahora? ¿Qué sentido tiene? Yo dije, oh, esta es una buena oportunidad para preguntarles a ustedes que organizan el curso, así le puedo contestar a él. O sea, yo sé lo que contestarle, pero ich will lernen fin de Jajumen, In zwei Wörter, en 2 palabras. ¿Por qué no? Ah, bueno. Für was nicht? Con micrófono, Silvia. Yo. Es una pregunta que tiene muchas respuestas correctas. Es excelente para un multiple choice. Como con cualquier idioma, aprender un idioma nuevo es aprender un mundo y una cultura nueva. Como con cualquier idioma, te acerca a gente que sabe ese idioma, que a lo mejor está en otros países, en otras universidades. Y en otra dimensión, creo que como docentes, Abraham, Lucas, Judith pueden agregar qué les parece, pero como docentes sabemos que cada estudiante trae su propio objetivo en el estudio del Yiddish, y para cada persona tiene un sentido particular. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen interés por los idiomas en general, hay estudiantes que tienen interés por la literatura, otros estudiantes vienen por su disciplina, por ejemplo, porque estudian historia del teatro o porque estudian historia del movimiento obrero, ya sea en general o en Argentina, y entienden que hay un montón de documentación que está en Yiddish. Y también hay motivos más personales, o porque buscan comunicarse mejor con familiares o con temas familiares, por motivos religiosos, para acceder a textos religiosos, y también para comunicarse con personas de grupos más religiosos, reencontrarse con sus raíces. Es muy común, muy frecuente, que estudiantes vengan a los cursos para descifrar, por ejemplo, textos que escribieron sus abuelos, fotos familiares, a ver qué dice, cuáles son los nombres que figuran en la parte de atrás de las fotos, entender la correspondencia que encontraron guardadas sus casas y que ya es la segunda generación que no saben de qué se trata. Por eso en Ivo, no sé, eso también, a lo mejor Lucas también nos cuenta un poco, enseñamos el Yiddish de 2 formas, paralelamente. O sea, por un lado como lenguaje de comunicación, como lengua viva, para poder hablar, comprender, y también en ese campo enfatizamos la relación con otras judeolenguas. Y también la enseñamos con un lenguaje para facilitar el acceso a las fuentes históricas. Por eso, por un lado, hacemos el hincapié en la gramática, en hablar correctamente de acuerdo con las normas, pero por el otro lado también enseñamos la tolerancia y el conocimiento de otras formas que no son las formas normalizadas de Ivo. Sí, Bueno, quiero aportar algo justamente más. para lograrlo tenemos este equipo. Por ejemplo, por ejemplo, nuestros oyentes que dicen a Guten Morgen para todos, hay que decir a Guten Morgen allemen, no la preposición, porque en allemen está puesta el para todos. Así que Sí. se dice a Guten Morgen allemen, a Kusch allemen, porque la preposición es, por ejemplo, es un ejemplo. Y así las 3 semanas vamos a ir modelando el lenguaje. Yo tenía una Yo quería aportar algo más, Perdón. una cosa, que es que además de todo lo que dijo Silvia, de por qué, también hay perspectivas que no tienen una utilidad clara, o tal vez la utilidad va a surgir después, ¿no? O sea, tal vez se acerca únicamente por el placer y un deseo, y quizás qué hacemos, si eso lo aplicamos después a algo o no, depende de cada estudiante. No hay un deber. Y además, otra cosa más, que es verdad que tenemos acceso a muchas fuentes,
y muchos documentos familiares, fuentes históricas con las que trabajar, pero además hay producción nueva en Yiddish. O sea, no es solamente, porque también hay que recuperar acá que no hablamos del Yiddish como algo del pasado, hablamos del Yiddish como algo del presente y probablemente también del futuro, porque no somos nosotros quienes neguemos que siempre hubo producción en Yiddish. Puede ser, sí podemos detectar una merma, claramente, no estamos ya hoy en el esplendor de la producción Yiddish que podía ser la década del 30 del siglo XX, por ejemplo. Pero eso no significa que haya dejado de haber producción en Yiddish. Siempre se sigue produciendo en Yiddish y actualmente se sigue produciendo en Yiddish y es justo en este momento hay cada vez más gente produciendo en Yiddish. Así que nos vinculamos con cosas del pasado y también con cosas del presente en Yiddish, del futuro. Tal cual, Lucas, así como vos decís, porque si hay una característica de los seminarios anteriores, la experiencia que tenemos, es la diversidad de las personas que se acercan. O sea, no es solamente un título, arte, memoria y diversidad, tiene que ver con lo que nosotros queremos, los objetivos nuestros y los objetivos que cada persona tiene en particular y por qué se acerca a un seminario con las características que tiene el IVO y los contenidos de este seminario, como para, digamos, a algo quieren llegar, algo están buscando y lo están encontrando en estos seminarios que venimos preparando. Por otra parte, no es solamente la palabra diversidad, además de las personas, que incluso en el seminario anterior, en las entrevistas que hicimos, pudimos ver desde estudiantes que son profesionales, pudimos ver familias enteras que participan en el seminario. Estamos cada vez incorporando más a personas de distintos países que no todos pertenecen a la comunidad judía, y dentro del país lo mismo. Entonces hay en el Yiddish y hay en el seminario algunos temas que evidentemente van atrapando y quieren desarrollar, y bueno, son obviamente bienvenidos y que queremos que esto crezca. Si bien no estamos en la década del 30, bueno, estamos en la década del 20, entonces capaz que en la década del 30, 2030, ya estamos con el florecimiento de una manera impresionante. Yo tenía una inquietud, porque este maridaje entre la UNTREF y el IVO siempre da frutos muy interesantes. ¿Qué otros temas vamos a ver o van a ver los alumnos que se anoten más allá del Yiddish? ¿Qué otro tema de la cultura general se van a tratar? Bueno, Sergio, además de los cursos de idioma y cultura, va a haber cursos sobre cultura yiddish en castellano. Vamos a tener un curso que se va a enfocar en la literatura como testimonio, es el curso que va a dar la doctora Perla Sne de UNTREF. El curso se llama Voces Singulares y va a presentar textos que van a permitir reconocer experiencias diversas de la Shoah y otras formas de resistencia. Justamente el tema del seminario, tratar de ver la diversidad de la cultura yiddish, tiene que ver con que más allá de las canciones que conocemos todos, más allá de la cultura popular y de los temas que son reconocibles como icónicos de la cultura yiddish, hay toda una diversidad de expresiones que no son tan reconocidas. Por ejemplo, Abraham va a dar un curso en yiddish sobre la construcción del mito del shtetl. Después, si Abraham, si queda un minuto, le pido a Abraham que explique un poquito más, pero él va a tratar cómo en la literatura yiddish aparecen las formas de vida tradicionales contrapuestas con las formas de vida modernas que tienen que ver más con las grandes ciudades. Daniel Jutkowski de UNTREF va a dar un curso introductorio
sobre, bueno, un tema que es así, es muy apasionante, pero también es bastante difícil de definir, que es la música judía, qué es la música judía, y se va a centrar en temas filosóficos, formales y también históricos para entender este campo, ¿no? Y lo van a acompañar investigadores de nivel internacional, como Silvia Glosser de la UBA, que trabaja sobre músicos exiliados durante el nazismo, Edwin Ceruzzi, que es una autoridad en temas de musicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Marco Silver, que quienes participaron del seminario anterior lo conocen porque dio un curso en febrero de la Universidad de Haifa. Y Marcos va a hablar sobre justamente la relación entre ópera y Hazanut. Y bueno, yo voy a dar un curso más centrado en el archivo, que a través del archivo vamos a trabajar sobre las vidas, las trayectorias de vida, y las obras de diferentes artistas que crearon en Yiddish o que describieron a través de sus obras el mundo Yiddish en América Latina, y lo vamos a hacer a través de documentos de archivos, objetos, grabaciones. Y no nos olvidemos también que en el seminario, además de las clases curriculares de idioma por niveles y de cultura todos los mediodías, una vez por semana van a estar las clases extracurriculares que se van a basar en el tema de la semana de archivo, la semana de música, la semana de Shoah y literatura. Los miércoles a las 19 horas de cada una de esas semanas va a estar esta actividad extracurricular que las vamos a ir contando, pero hay participaciones muy interesantes, no solamente de Latinoamérica, sino que de afuera también. Pero también vamos a ir en futuros programas de Dinaya Yiddish Show trayendo temas relacionados con el seminario. De la misma forma, los domingos durante el seminario, en la Yiddish Show se van a reflejar esos temas. Sí, Itzik. Yo quiero decir algo porque nombraron a la doctora Perla Sneck, quiero en nombre de todos felicitarla porque hace unos días tuvo el Geburtstag. Oh, ¿y los bombones? Perla. Acá no llegaron, no sé por ahí. No llegaron. Se ve que a Villa Crespo Sderot no llegan, no llegaron. Y a Sderot menos. Menos. Bueno, vamos, espero que vengan próximos domingos también. No crean que les vamos a dar tanto tiempo. Hoy porque es la primera participación, pero en próximas audiciones tienen que venir ustedes o quien ustedes decidan para que nuestros oyentes sean socios de esta tarea académica y de difusión importante que el IVO lleva adelante en los últimos años. Así que, ¿algo más que agregar, Judith? ¿Algo más que agregar, Silvia? Simplemente sí. que se anoten, que averigüen, que ingresen al Facebook de IVO, al info@ivo.org.ar para consultar lo que necesiten, al sitio web de IVO. Silvi. Sí, que no lo dejen para último momento, inscríbanse porque vamos a cerrar la inscripción para que pueda ser todo ordenado, y cuanto antes se inscriban y nos hagan todas las preguntas, mejor. Así que bueno, muchas gracias y nos vamos a Israel, porque también de Israel hay alumnos. Zeisgit, no se tienen que levantar temprano como los amigos de México o San Diego. Bueno, acá es así. Mira, me acerco de vuelta. Venimos diciendo últimamente, si usted quiere saber exactamente, use Titzachdu y Dinaya Yiddish.
Nosotros dijimos hace 2 encuentros atrás y la semana pasada que ahora ya falta prácticamente muy poquito. Une la Knesset, donde van a avisar oficialmente que hay una Knesset, tiene que tengo problemas con la conexión de internet. Sí, que estás entrecortándote, sí. Sí, Empezá sí. de nuevo mejor. Digo que ahora me escuchan mejor. Avísele. Hay problemas con la internet, se ve que mucha gente es de lo te escucha la Yiddish. Mañana el presidente de la Knesset tiene que reunir al plenum de la Knesset para informar que hay una nueva coalición. Una semana después tiene que volver a reunir a la Knesset para que se vote el nuevo gobierno y también para que se vote un nuevo presidente de la Knesset. Mientras tanto, desde el Likud siguen presionando a los miembros del partido Yemina, cuyo líder va a ser el futuro, aparentemente, primer ministro de Israel, así que vayan acostumbrándose al nombre, Naftali Bennett, donde los están presionando para que no levanten la mano, no voten por este gobierno. Pero quería contarles que hay un clima denso. Hay muchas manifestaciones, hay mucha violencia verbal. Y hoy el jefe del Shabak, del Servicio de Seguridad Interna de Israel, hizo un llamado a los líderes políticos y a los formadores de opinión a que bajen el tono de las agresiones porque se está generando un clima Haz Bejalila muy parecido al 95 que trajo al asesinato de Rabin. Siguieron caricaturas de Bennett con la kefía en la cabeza y esto es preocupante. Y el último tema es que se está llamando para el jueves, el anteúltimo, perdón, reiniciar la marcha que se había suspendido en Yom Yerushalayim, lo quieren volver a hacer el jueves. Hay voces a favor, voces en contra. Muchos dicen que justo el día que tiene que asumir el nuevo gobierno, esto es una provocación. Y ya, por supuesto, mis vecinos de acá enfrente, tanto el Hamas como la Jihad Islámica, ya llamaron a los árabes de Jerusalén a que suban a la mezquita del Aqsa, porque los judíos quieren judaizar Jerusalén. Así que creo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si esto se hace, no sé por qué, creo que voy a tener que volver a preparar el búnker. Bueno, eso es el informe. Y después para el Yiddish tengo una noticia muy interesante sobre una traducción que me imagino que vos, Abraham, que te gusta hablar de esas cosas, sabés que voy a contar. Ok. Vamos a ir cerrando nuestro Yiddish Show para pasar enseguida a Die ganze Yiddish Show, todo en Yiddish, porque yo descubrí que tenemos entre nuestros oyentes este domingo grandes yiddishistas que saben mucho yiddish pero poco spanish. Y seguramente están aprendiendo español con Dinaye Yiddish Show y van a gozar un poco más de Die ganze Yiddish Show. Una oyente, Lilian Starovinas, nos informó que hay una grabación de Alberta Hunter que nosotros desconocemos. Si ella se comunica con nosotros a info@ivo.org o a director@ivo.org, nos ayudan a conseguir esta versión que desconocemos. Y fue difícil, pero valió la pena escuchar a Goldfaden en la voz de Richard Tucker. Richard Tucker, uno de los grandes tenores del siglo XX, al cual yo tuve la oportunidad de escuchar en su última visita al Colón, cantó Rigoletto,
pero hay una anécdota de él. Él jamás cantó en Shabbat. En sus contratos se respetaba Shabbat y él se alojaba en un hotel cerca del Teatro Colón y junto con Moshe Friedler, él pidió ir a Davenen viernes a la noche y lo llevamos a un Stibl de Ungarische en la zona del Teatro Colón. Lo recibieron y él pidió Davenen. Y el James, que desconocía quién era Richard Tucker, le pregunta a Moshe Friedler, ¿Derit ken Davenen? Dijo, va a ver, escúchelo y va a ver que lo va a hacer quedar bien. Señores, el servicio lo empezó Richard Tucker y los húngaros todavía están desmayados. Jamás escucharon un Kabole Chávez como ese viernes a la noche en la ciudad de Buenos Aires. Así que con Richard Tucker nos vamos a Die ganze Yidische Show. Yiddish Letty, as I grin, Yiddish Lekti, wave the sing, Yiddish Red Mammy, hat it say. Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentinier Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish Ratze, was a waiting train. Dem 2. Juni 1984 hat New York Times publiziert einen Artikel wegen einem Norwos verstorbenem jüdischen Poet, was ich bin sicher, dass unsere Zuhörers gehört seine Lieder, aber sie weiß nicht, wer Wolf Junin ist gewesen. Wolf Junin ist gewesen ein jüdischer Poet, ein Folklorist, geschrieben Theater, gespielt in New York auf deutsche jüdische Filmen, weil ist gewesen ein schöner Mann, eine athletische Figur hat gehabt. Hat man im Bedarf oben in die 30er Jahren verdeutschte Filme in New York. Ist auch gewesen ein Zeitungsmensch und publiziert in einer Sache jüdische Zeitungen. Hat gewohnt von 1930 in New York und ist gewesen ein Liebhaber von jungen Keuches und sie zugegräht zu singen. Mandy Patinkin, der größere Akteur von amerikaner Filmen und Televisieprogrammen, hat ihm zugegräht zu singen. Und sein bekanntes Lied, sein verspreites Lied ist Singstil, ein Liebelied. Und hat stark lieb gehabt Liebes. Ist gewesen ein Liebhaber von Liebes. Und wir wollen hören, das Lied Singstil, gesungen von Sophia Mar. Sophia Mar ist ein Argentiner Sängerin, was hat gehabt ganz hübsch der Volk in die 60er, 70er Jahren in Buenos Aires. Und sie hat rekordiert Wolf Junins Singstil. Wolf Junin ist gestorben dem 31. Mai 1984 in New York. Tate noch Kind weiß gesagt,
zu euch stehen beginnen. Und wer nur a Kopuna euer vermogt, der wird schon dem Liegen gefühlen. Sing still, gar still, als keiner gut uns soll nicht und soll dich verwiegen, der Herziger Miegen, bis eindrimmen will die Sterne. Sing still, gar still, als keiner gut uns soll nicht hören und soll dich verwiegen, der Herziger Miegen, bis eindrimmen will die Sterne. Ich hab mein Taten dem Klugen gefolgt und seine Wörter benommen. Hab euch in die Felder beim Vogelschen Volk, dem schönsten Gefühle. Sing still, gar still, als keiner Hus uns soll nicht hören und soll dich verwiegen, der Herziger Miegen, bis eindrimmen will die Sterne. Sing still, gar still, als keiner Hut uns soll nicht hören und soll dich verwiegen, der Herziger Miegen, bis eindrimmen will die Sterne. Soll dich verwiegen, der Herziger Miegen, bis eindrimmen will die Sterne. Sing still, gar still, sing still. Itzik Manger hat angeschrieben sein berühmtes Hob sich Jorn gewalgert, Erev seiner Liebe. Und das Lied enthält alle Gefühle, was wie ein Poet und das jüdische Volk wie ein Kollektiv fühlt wegen Eretz Israel und Medinas Israel. Manger allein wird für uns vorlehnen sein berühmtes Lied, Hob sich Jorn gewalgert. Hab sich Jahren gewalgert in der Fremd. Jetzt fuhr ich sich walgern. Hab sich Jahren gewalgert in der Fremd. Jetzt fuhr ich sich walgern in der Heim. Mit ein paar Schiech, ein Hemd auf dem Leib, in der Hand im Stecken, wie kann ich sein und dem. Ich will nicht kuschen dein Stäub wie ein größer Poet, Hotsch mein Herz ist euch voll mit Gesang und Gewehen. Was heißt kuschen dein Stäub? Ich bin dein Stäub, und wer kuscht es sich beter sich allein. Ich will stehen vergafft vor dem Kineres Blut,
in meine Bigde Dallas umgetun. A verhugelter Prinz, wo soll gefinnen sein Blut, in Blut ist sein Chulem von Tumet on. Ich will nicht kuschen dein Blut, nach Stamma soi, wie a stille Schemenesre will ich stehen. Wo heißt kuschen dein Blut? Ich bin dein Blut. Und wer kuscht es sich, bete ich sich allein. Ich will stehen, vertracht, vor dein Midbar Groß, in Herren, die teures alte Kämmel tritt, wo es wegen auf sehr Heukers über den Sand, teure, es heure und das alte Wanderlied, wo es zittert über die Sanden heiße Glied, starrt up, der Mann sich und will keimulisch vergehen. Ich will nicht kuschen dein Sand, nein und zämul nein. Was heißt kuschen dein Sand? Ich bin dein Sand. Und wer kuscht es hier bete ich sich allein. Und als wir seien schon in Israel, was erzählst du uns, Itzik? Ja, ich will etwas erzählen wegen Manger und der Nummer 10. In der Sache von seinen Liedern und auch viel in der Megille ist da ein Lied, was der Mond der Nummer 10. Ich frage dir, Abraham, die weiß doch besser von mir, was bei ihm gemeint der Nummer 10, weil in der Sache... Ja, ich denke viel in der Megille, sie singen Nein und 10 Mal Nein, wir werden nicht losen. Bei ihm ist gewesen ein Symbol, ich kenne nicht so viel wegen Mangers Poesie. Sdom ve'amoire. Minien, minimal. Minien, verbunden mit den Ziffern. Aber das ist auch ein Teil von der Sprache, von den Idiomen in der jüdischen Sprache. Danke. Ist also, ich habe gesagt früher, ich habe gelernt, als die Universität Bar-Ilan, die Kathedre für jüdische Kultur und jüdische Sprache, hat man übergesetzt die Erzählungen von Decameron von Italienisch zu Jiddisch und es wird sein eine spezielle Programmatie vom Buch. Es ist sehr interessant, weil Lukas hat es fällt Erotik auf Jiddisch, hat man reingenommen, Decameron euch. Ja, ich gedenke, apropos Erotika, gedenke, ich habe gehört, immer Schmues zwischen, mein Tate pflegt mir als ein Kind, nehmen einen Kaffee, in ein paar Cafés, wo sind gesessen die jüdische Schreiber. Ich habe gehört, das Schmues zwischen Rojanski, Botojanski, mein Tate und Avrum Zak, wegen Manger, nicht Manger, wegen Baschewitz Singer. Ist gewesen, was ist gewesen, ist ein jüdischer Schreiber, oder nicht, er schreibt nicht wegen jüdischer Themen, ein Zweiter hat gesagt, er schreibt Pornografie auf Jiddisch. Ich weiß, wer es hat es gesagt. Ja, nicht mein Tate. Nicht dein Tate. Ja, es ist gewesen sehr interessant, weil ich bin gewesen ein Kleinkind, aber ich nicht gewusst, bis ich habe angefangen zu lernen, aber angefangen zu verstehen, was sie meinen. Ja. Und eine letzte Notiz jetzt in der Television, die ultraorthodoxische Parteien seien auf Azure. Erstens, weil sie gehen in der Opposition. Und die alle Jahre von Netanyahu seien sie gesessen auf der Kasse, auf die Kommission von Takzivim, von Budgeten. Und jetzt, wenn sie nicht sitzen auf dem, und nein, und die Polizei arrestiert, der Beihilfer von Litzmann,
Was, es ist so eine ganze Mainze mit, wenn ist gewesen Minister von der Sarabriut. Gesund, Minister. Gesundminister wegen Rezepten und man bekommen Geld. Es geht. Ob die Regierung bei sich wird sein auf Tisch und auf Bank. Warum? Wir suchen ständig auf Tisch und auf Bank, aber ich weiß, ich meine, dass nicht alle kennen, von wann kommt das Wörtel, Titzach auf Tisch und auf Bank. Es ist dort zwei Definitions, zwei Interpretations. Wir wollen öfter widmen die kommende Treffung auf dem, aber das so zu tun mit Spielmänner. Also sagt Max Weinreich. Andere Forscher sagen, nicht gestoigen, nicht geflogen. Aber ich habe lieb, wenn wir vielleicht spielen und singen auf Tisch und auf Bank in a Schenk. Aber ob mir gewidmet die Programm Lieder von Opera oder in Stil von Opera, wir wollen widmen ein Programm auf Volkslieder von Volkssingers und von Spielmännern und Batchonim. Was ist sehr interessant. Und Heber, es ist schon spät. Man darf schon gerne essen in Buenos Aires. Öfter gerät man sich zu schlafen bei dir. Aber wir wollen auch neben sich gesegnen und wir wollen verbeten, alle unsere Zuhörer sollen sich verschreiben auf unsere Kursen, auf einen intensiven Seminar. Ich will lernen 2 Kursen. Einer Städtel und große Stadt und am mittleren Kurs wegen jüdische Schreiberns. Oh. Die Frau, wo schreibt Jiddisch. Und was ist anders? Eine Frau von einem Schreiber. Und wir werden sich gesegnen. Itzika Dank und lass mir hören gute Psires von dir bemäßig der ganzen Woche, weil du gehst auf Gazetten, Radio, Television. Sergio, a Leben auf dir. Es Seid wird mir mit gesund, Vielfalter. Und Lukas, a schönen Dank für der technischen Bedienung. Danke euch. Seid mir Meuchel für die möglichen Greisen. No, das ist gar nicht. Und jetzt, wir wollen schließen die Programm mit einem Gemisch von Chazonisch und Opera. Nach meiner Meinung, der größte jüdische Singer in Buenos Aires und der wichtigste Chasen in Buenos Aires ist gewesen Leibele Schwarz. Leibel Yehuda Kirchner, sein Namen, was die größte Singers von Theater Cologne und als Sachmitglieder von Chor von Theater Cologne pflegen ihm kommen Herren davnen in dem Tempel von der jüdischen Kongregatie, was steht bis 90. Tag Leben Theater Cologne. Mit ihm schließen wir einige Programm wegen Künstlers, Chazonim und Opera. Und wir wollen sehen dem dosigen Gemisch in der Meisterbeteiligung von unser beliebten Leibele Schwarz, wo sie ist aufgetreten, 10 Mal von Argentino. Und mit dem wünschen wir euch eine gute Woche, eine gesunde Woche und bleibt in der Reim und risikiert nicht. Lass mir hören, Leibele Schwarz, Chaveirim Kol Yisroel.
Es ist gewesen eine Zeit am Mund, wenn jeder Ried ist gegangen in eine Schule. Der Fremder, der Freier, a viele du in der Welt die Neue, nicht bloß in Molen Jür, so geriet in ein Schild die Schiene, Begilla Berina, finde ich mich Hasen mit seiner Frau. Jeder Hasen hat gebeten vor sein Kehille, beim Menschen bräuch freudig die schöne Tülle. Jeder Zäune soll sein dein Gitter Wille, aber ich schäme loi keinu, der Leute ja wohl sein. Soll's mein Bakusche Gott nu der mich ja sanisim mich ja sanisim oi nisim 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 la voy sein. Hat Gott gewissen seine Winder zu erältern, neu zu meinen. Als der Ried hat gelebt, die klar, a fehlen Gullis, in alle Länder zwischen die Völker, a verin kol Yisroel, a yidav geni shuvel, a verin kol Yisroel, a yidav geni shuvel, sagen wir neu marmein, a verin kol Yisroel, a yidav geni shuvel, sagen wir neu marmein. Yidav geni shuvul, sagen den neue Marmein. Raverim kol Yisroel, Yidav geni shuvul, sagen den neue Marmein. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.